nos basta hoy tu gracia y perdón. Amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Una vez más damos gracias a Dios por cuanto nos permite volver a estar conectados con ustedes, que nos ven, que nos siguen a través de nuestra página. Sobre todo poder estar con ustedes para continuar predicando la palabra de Dios. El domingo pasado no pude estar con ustedes debido a unos problemas de salud, pero ahora una vez más estamos aquí para continuar predicando la palabra de Dios. En lo personal yo creo que hoy más que nada se hace imprescindible que la iglesia, que el mundo pueda tener la bendición de escuchar la palabra de Dios, con la cual ellos pueden tener esperanza, consuelo, fortaleza en medio de esta crisis de salud, crisis económica, etcétera, en la que estamos viviendo. Hoy vamos a meditar en un tema que está basado en el libro de Esther. Es un mensaje histórico porque vamos a encontrar varios personajes en el libro de Esther y todo lo que también la historia va a girar alrededor de esta mujer muy importante que se encuentra también en el Antiguo Testamento y en ese libro que pues lleva el nombre de Esther. El título de el mensaje de hoy es el siguiente: conoce el propósito de Dios para este tiempo. Lo repito para todos: conoce el propósito de Dios para este tiempo. Y el texto bíblico lo encontramos precisamente en el libro de Esther, en el capítulo 4 y versículo 14, que dice de la manera siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esta es una pregunta que Mardoqueo hace al final. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, hermanos, vamos a iniciar. En este mensaje vamos a estar vamos a presentar los personajes. Uno de ellos es el rey Jerjes, que para este tiempo era un gobernador mundial del mundo conocido, era un emperador. Este rey Jerjes gobernaba sobre Media y Persia. Estaremos viendo también a Esther, por supuesto, el pueblo de Dios, es decir, los judíos, y Mardoqueo, que era tío de Esther, y como siempre, el malo de la película. Estaremos viendo también a un hombre llamado Amán. Muy bien. ¿Por qué por qué el tema de este mensaje? Conoce el propósito de Dios para este tiempo. Encuentro en dos partes de la Biblia, por lo menos es lo que he encontrado, que Dios ha llamado a diferentes personas y en ocasiones ha sido para experimentar o pasar a través de un tiempo importante. Pero la constante de estas situaciones es que Dios ha llamado hombres y mujeres de la Biblia, y hasta el día de hoy Dios ha llamado a muchos, hombres y mujeres también de Dios, y los ha llamado para poder ejercer cierto grado de liderazgo para un tiempo determinado. Y en este caso vemos a Esther, que Dios la llama con un propósito. Y este propósito al final veremos que va a ser, ella va a interceder
en favor de su pueblo. Ella va a interceder a favor de los judíos, sus hermanos. Es importante, amado hermano, amado amigo, que tú puedas reflexionar y entender qué es el papel o qué debe de hacer en este tiempo en el cual estamos afrontando una gran necesidad, un gran riesgo, un gran peligro, problemas económicos, en fin, una serie de cosas que han venido como resultado de esta pandemia que estamos afrontando. Quiero leer acá una pequeña introducción que preparamos para esta presentación. Dice: vemos aquí que Mardoqueo respondió a Esther con este memorable mensaje. Ahora recordemos que había otra reina antes, es decir, Vasti, y que se había publicado un decreto contra ella y que se le había quitado de su lugar en el trono. Esther podía aprender de esto y tomar nota de ello. Pero si llegara a creer que ese decreto la iba a proteger, estaba equivocada. El decreto decía que todos los judíos deberían morir, y ella también era judía. Más tarde veremos que Jerjes no sabía que ella, es decir, Esther, era judía. Mardoqueo continuó diciendo que si ella callaba, la liberación para los judíos vendría de otra parte. ¿De qué otra parte? Nos hubiera gustado mucho haberle hecho esa pregunta directamente a Mardoqueo. ¿De dónde podría venir la liberación a no ser que viniera de Dios? Él era la única esperanza para ellos en esas horas críticas, y confió en que Mardoqueo habrá tenido esa esperanza. Dios se movería en otra dirección. Él debe haber sabido que la liberación llegaría porque conocía las promesas que Dios había hecho a Abraham. Así que Mardoqueo desafió a Esther. Jerjes era un gobernante mundial. ¿Llegaría la liberación del norte? ¿Llegaría del este? ¿Llegaría del sur? ¿O llegaría del oeste? No había ninguna persona en la tierra que la hubiera podido librar. Por ello le dijo a Esther: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Creemos que Mardoqueo aquí detectó que la mano de Dios había estado moviéndose y que Esther había llegado al trono con un propósito. Aquí podemos ver más claramente a Dios actuando por su providencia en los asuntos de la nación. Era obvio que Esther no había ganado accidentalmente un concurso de belleza. No fue accidentalmente que se convirtió en reina. Estaba en el trono para un propósito determinado, y Dios había estado preparando esta situación durante todo aquel tiempo. Estaba preparado para estos eventos. Él sabía lo que ocurriría. Es por ello, estimado hermano, estimado oyente, que nosotros podemos confiar en Dios. Cuando colocamos nuestra mano en la de Dios, cuando colocamos nuestra mano en la suya, Él tiene poder para sostenernos. Él sabe lo que va a suceder mañana, el mes próximo y el próximo año. Él nos cuidará. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. En estos momentos, Mardoqueo se estaba revelando como un hombre noble. Estaba mostrándose dispuesto a adoptar una actitud firme del lado de Dios. Pero ahora observemos a Esther. Ella estaba demostrando ser una reina en todo el sentido de la palabra. Hasta aquí llego con esta breve introducción. Muy bien.
Mis amados hermanos, escogí este texto porque he visto en la palabra de Dios, como decía al principio, que Dios llama a determinadas personas en determinados tiempos para momentos o tiempos extraordinarios, que por lo general siempre son tiempos de tribulación, en el caso del pueblo de Israel, tiempo de tribulación, tiempos de exilio, tiempos de guerras, en fin, para tiempos dificultosos. Encuentro un texto paralelo al de Esther 4:14, allá en la historia de José en Egipto, de cómo Dios permitió que pasara por diferentes tribulaciones, por diferentes vicisitudes de la vida, y llegó a Egipto, vendido, primero odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos como esclavo para Egipto, y ahí Dios, luego ahí, hermanos, José tiene que ir a la cárcel por el tema de la mujer de Potifar. Luego de ahí interpreta los sueños de los que le habían robado al faraón. Sale de la cárcel, se convierte en un hombre de estado en Egipto. Llega a ser únicamente segundo después de faraón. Y luego viene, hermano, los 7 años de abundancia, para después, y después vendrían 7 años de escasez. Y durante todo ese tiempo difícil de escasez, de hambruna, José se vuelve a reencontrar con su padre, Jacob, y sus hermanos. Este texto se encuentra en Génesis, capítulo 45 y versículo 5, que dice de la manera siguiente: ahora pues, no os entristezcáis. Aquí José le está hablando a sus hermanos. Los detalles que rodean a esta singular historia de José, pues usted le animo a que la lea en su casa detenidamente. Es una de las historias más grandes del Antiguo Testamento, una historia completa, con todo tipo de episodios, etc. Pero el texto, cuando José se reencuentra con sus hermanos, y que está en Génesis 45:5, dice de la manera siguiente: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, es decir, a Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Nota usted el paralelo que hay en este texto bíblico, o en este evento que relata este texto bíblico, con Esther 4:14? Aquí José le dice a sus hermanos: no se preocupe, yo no les voy a guardar rencor, yo no los voy a odiar. He sufrido mucho, es cierto, pero Dios tenía un propósito para mí al traerme a Egipto. ¿Y cuál era ese propósito? Dice José: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, le dice a sus hermanos. José no está diciendo: es que ustedes me odiaron, es que ustedes me metieron a la cisterna y luego me vendieron, y es que la señora de Poti me acusó, me echó los chihuahueños, bueno, quería acostarse conmigo y luego por eso fui a la cárcel, etcétera. No. José entiende el propósito de Dios para su vida, para aquel tiempo. Y dice él: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Siempre me he puesto a pensar, y mientras preparaba este mensaje, me puse a reflexionar qué hubiera pasado
en Egipto y obviamente en todos los países circunvecinos. Si Dios no hubiera preparado a José y la vida de José a través de los sufrimientos, para que José pudiera llegar a Egipto, y Dios le dio sabiduría para aconsejar al rey, fue nombrado como primer ministro de Agricultura, etcétera, y le dijo José a Faraón: mira, vamos a sembrar todo lo que se pueda en estos 7 años de abundancia, vamos a construir silos o graneros donde vamos a poner la cosecha, porque luego vendrán 7 años de hambruna, 7 años de escasez. Ahorita llevamos luchando, ¿qué será? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, casi 5 meses con el tema de la pandemia. Y yo te digo hoy que tú y yo tenemos que aprender y conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida en este tiempo. Después de esta explicación, vamos a regresarnos aquí a nuestro texto por acá. Sí, quiero continuar haciendo un pequeño recuento de las pandemias que han habido alrededor de la historia. Al investigar el tema de las pandemias, encontré que han habido muchas pandemias a lo largo de la historia de la raza humana, muchas. Aquí te traemos unas imágenes muy antiguas que nos van a decir un poco acerca de estas 4 pandemias más importantes. Y te digo, han habido muchas pandemias a lo largo de la historia, pero aquí se habla de 4. Por ejemplo, en 1720, la peste negra; en 1820, el cólera; en 1920, la gripe española; y en el 2020, el COVID-19. 4 pandemias que trajeron, hermanos, un gran número de mortalidad. En el caso del COVID-19 al presente se habla de un número aproximado, si no más, si no menos, de 240,000 muertos alrededor del mundo por esta pandemia del COVID-19. ¿Por qué traigo este historial? Porque a la gente le ha llamado la atención porque cada 100 años ha venido una pandemia. 1720, 1820, 1920 y 2020. Algunos han puesto, o más bien algunos han reflexionado sobre esta situación y dicen si esto es una casualidad o qué. Y por eso, pues quise traer esta pequeña presentación. A nosotros no nos toca juzgar ni examinar, ni científicamente, ni socialmente, el tema de las pandemias. Ese no es nuestro campo. El campo de la iglesia es analizar los eventos de la actualidad a la luz de la Biblia, para poder extraer de la Biblia cómo es que tú y yo tenemos que actuar en este tiempo y para este tiempo de grande necesidad. Dejemos que la ciencia investigue y haga lo que tiene que hacer. Dejemos que el tema social también lo comenten otros. Nosotros nos toca ver el tema bíblico, el tema espiritual. Muy bien. Aquí te presento algunas fotografías. Dice: así se protegían las personas
en estos años de estas pandemias. Mira, ahí están abordando a un tren. Ahí van dos damas muy de la clase alta y mira sus cubrebocas. Los hospitales y centros de salud estaban colapsados a causa de tantos enfermos, miles de enfermos en cada una de estas pandemias. Muy bien, ahora regresamos al texto bíblico que leímos al principio para poder hablar y darle un sentido a este tema del día de hoy, basado en la historia de Esther o en la vida de Esther. Bien, por alguna razón, amados hermanos, Amán, que es uno de los protagonistas de esta historia, él odiaba en gran extremo a los judíos. Algunos comentaristas bíblicos dicen que es porque en algún momento el pueblo de Israel había atacado a ese pueblo al cual Amán pertenecía. El rey Jerjes, como hemos dicho anteriormente, era un gobernador mundial para este tiempo, y al ser gobernador mundial de Media y Persia, pues era un hombre de mucha autoridad. Para este tiempo su imperio, su gobierno era insuperable por otros pueblos, por otras naciones, incluso las había sometido, y él era conocido por ser un rey, pues, un rey muy inteligente, pero también muy cruel para someter a sus enemigos. Y encontramos también dentro de esta historia, obviamente, a Esther. Esther había llegado al trono después de haber ganado un concurso de belleza. Yo les decía antes de empezar a grabar que pues se hablan muchas cosas bonitas de Esther. Incluso en algunos concilios se tiene el ministerio Esther y se habla mucho de la reina Esther, y cuando se le pone alguna imagen, se le busca alguna imagen de una dama, de una reina, pues obviamente con su corona, etc. Pero durante la presentación vamos a ver que a pesar de que Esther llegó al reino y ganó un certamen de belleza, Esther no había comprendido bien, no había conocido bien con qué propósito Dios la había llamado. Y puede ser que eso nos esté pasando a nosotros, digo, me incluyo por humildad, y puede ser que eso nos esté pasando a nosotros ahora mismo. Hay unas preguntas que nos debemos de hacer acerca de Esther o comentar algo sobre la vida de Esther. Por alguna razón que desconocemos, Esther no creció con sus padres. Date cuenta. Punto número 1. Por alguna razón, Esther no creció con sus padres. Posiblemente quedó huérfana. No dice mucho la Biblia. Por esa razón, Mardoqueo, su tío, se hizo a cargo de ella y la recibió como una hija. Otra cosa que vemos en Esther, y que también aquí vemos el plan de Dios, el plan sabio de Dios, es que Esther sobrepasaba en belleza física a muchas mujeres. ¿Será casualidad que Esther haya nacido con muchos atributos físicos? Yo creo que no fue casualidad. Esther llega al reino al ganar un concurso de belleza y se convierte obviamente en la esposa del rey
Jerjes. Y no sé, pero pasaron muchos años. Amán comenzó a tramar sus planes para hacerle daño a los judíos que él odiaba, como lo hemos dicho. Y ahí empieza la trama de toda esta historia. Muy bien. A tal grado que el rey Jerjes saca un edicto de que el pueblo de Israel debería ser exterminado. El libro de Esther da incluso hasta la fecha. Iba a ser un día 13 del mes número 12 del calendario. La fecha ya estaba. El día 13 del mes 12º del calendario. Y el edicto decía que ningún judío quedaría vivo. Hombres, mujeres, ancianos, niños, mujeres embarazadas. El pueblo judío debería ser exterminado. Ese fue el edicto del rey. Y es ahí donde Mardoqueo entra en escena, y Mardoqueo se viste de cilicio, echa ceniza sobre su cabeza y sale pregonando por las calles y clamando acerca de lo que él ya estaba enterado, de que el exterminio para los judíos ya estaba decretado y ya tenía una fecha. Es ahí donde Mardoqueo habla con Esther y le dice: o intercedes o haces algo ahora, o vas a morir como nosotros, o vas a morir como cualquier judío. El texto dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Ahí está hablando Mardoqueo. Y luego viene la palabra de donde extraemos el tema de este mensaje. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es una pregunta que Mardoqueo le hace a Esther. Creo que eso, hermanos, hace despertar a Esther. Estas palabras dichas por su tío Mardoqueo hace que Esther entienda con qué propósito Dios la había hecho que ella ganara el certamen de belleza, con qué propósito Dios había permitido que ella se convirtiera en la esposa del rey para ese tiempo, y que ahora su fin o su propósito era interceder por su pueblo. Ahora había un problema. Nadie podía entrar a hablar con el rey sin tener sin haber pedido una audiencia. Nadie podía entrar a hablar con el rey a menos que el rey mismo autorizara. Esto era como un protocolo de seguridad. Parece que el amor del rey Jerjes por Esther se había enfriado un poco. Esther dice, o el relato dice: ya tiene más de un mes que el rey no me ha llamado para estar con él. Pero ahora Esther toma una determinación y dice: no me importa nada. Si he de morir, que muera. Pero yo me voy a presentar delante del rey. Para este tiempo, el rey Jerjes, ya se había enterado de que Esther era judía. No había tiempo. Ella podía decir: bueno, quiero entrar a hablar con el rey,
Y le hubieran podido decir, bueno, sí, pero hasta en tal fecha. Pero ya no había tiempo. Ya no había tiempo. Entonces Esther tomó una decisión y dice, si he de morir, que muera, pero yo voy a hablar con el rey. Aquí podemos darle una aplicación evangelística. Es decir, Esther dijo, si he de morir, que muera. Ella estaba dispuesta a morir si era necesario, al interceder por su pueblo. Jesucristo dijo, ninguno tiene un mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Y Jesucristo, estando él seguro que iba a morir, estuvo dispuesto a ir a la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Él no midió riesgos, no midió consecuencias. A través de este libro de Esther vemos en la historia que finalmente la reina Esther llega o comparece delante del rey, intercede por su pueblo y el pueblo de Israel es salvado, es perdonado, es liberado. Amán, en cambio, que había levantado un gran poste para matar a Mardoqueo, Amán que había procurado la muerte de los judíos, en esa misma horca que él había preparado, ahí mismo fue ahorcado. Bien, vamos a la parte final de esta presentación, este mensaje, con una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú como creyente, como hijo de Dios, en medio de esta calamidad que estamos afrontando? Podemos tomar muchas actitudes. Entrar en depresión. He escuchado a algunos que han maldecido la enfermedad, han maldecido la cuarentena, critican al gobierno y dicen un sinfín de improperios a causa de todo lo que se está pasando ahorita en problemas económicos, sociales, etcétera, a causa de esta pandemia. Quizás otros se han ido están viviendo en una comodidad que van a extrañar después de que pase la cuarentena. En fin, pero lo que hoy la palabra nos dice es que Dios nos ha llamado para un tiempo en particular, y esa es la médula de este mensaje, es la columna vertebral de este mensaje. Te leo esta parte que dice: debemos cada uno conocer y tener en cuenta para qué fin Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos y estar dispuesto a responder a ese fin. Al principio de esta pandemia, por ahí del mes de marzo, cuando nuestro gobierno, las autoridades de salud nos dijeron que teníamos que aislarnos, teníamos que entrar en cuarentena, etc. Quizás algunos nos confinamos y era una gran preocupación. No voy a hacer de menos que el peligro, el riesgo de contagios, el riesgo de enfermarse sigue latente. Alrededor del mundo las personas siguen muriendo a causa de esta enfermedad. Directa o indirectamente, las personas siguen muriendo a causa de esta pandemia. Sin embargo, te digo, por ahí a mediados de marzo, tu servidor tomó una decisión. Ya no preocuparme tanto por mí, ya no preocuparme tanto por mi familia, sino salir
y ver a quién podemos ayudar, ya sea consolándole con la palabra de Dios, dándole esperanza con la palabra de Dios. He hecho muchas oraciones por teléfono, por enfermos, gracias a Dios han sanado. No es tocar trompeta, pero pues me puse a pensar en algunos hermanos quizás más necesitados de esta iglesia. En un momento le dije a mi esposa, bueno, mira, vamos a preparar una despensa para regalarle a tal hermana. Creo que ella tiene, dentro de la necesidad que ella tiene, más necesidad. Promoví dentro de mi iglesia una ofrenda de amor para otra persona que de la tercera edad, y empecé a ver el propósito que Dios tiene para mi vida en medio de esta pandemia. Quiero decirte también que a nuestro templo pues venía un señor con capacidades diferentes, venía cada domingo. Yo me propuse en mi corazón delante de Dios cada domingo darle una ofrenda de amor a esta persona. Y no lo hago porque yo tenga de sobra, lo hago porque me propuse que en medio de esta pandemia podamos ser de bendición, tanto para el pueblo de Dios como también para las personas inconversas. Hace unos días tuve que ir a orar a un hospital aquí en Puebla. Allá aprendí otra cosa. En ese hospital también estaban recibiendo enfermos de COVID. Te lo digo porque cuando meten un enfermo a un hospital por COVID, lo traen encapsulado. Pero yo tenía que ir a orar a ese hospital. Me preparé con mi cubreboca, con una careta, y antes de ir a orar por una persona, yo también dije, a riesgo de todo, a riesgo de contagiarme, corriendo el riesgo de regresar contagiado y afectar a mi familia, a mi esposa, a mi hija, mas sin embargo dije en mi corazón, mientras me preparaba para ir a orar, si el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a correr cualquier riesgo y estuvo dispuesto a ir a morir en la cruz, ¿qué de más voy a hacer yo al ir a orar a este hospital? Y así lo hice. Fui a orar por un enfermo al hospital y pude aprender esto que hoy te estoy predicando. Ahora mismo hay fundaciones altruistas que están ayudando a las personas con alimentos, con medicamentos, algunos de forma organizada y otros están ayudando de forma personal, por un espíritu de altruismo y porque también el ser humano, aún en su naturaleza caída, tiene todavía algo de la generosidad y amor que hay en el corazón de Dios. Ellos lo hacen de manera altruista, pero ¿sabes qué? La iglesia lo debe de hacer por amor a Dios, al conocer cuál es el propósito de Dios para este tiempo en la vida de cada creyente, y nosotros también lo debemos de hacer, ayudar a los demás por mandamiento. ¿Ok? Dios bendiga a aquellas familias que se han organizado y han dicho, bueno, nosotros vamos a ir a regalar comida a un hospital. Yo te invito a que tú mires a tu vecino, en tu colonia, en tu manzana, donde vives, o si sabes de alguien a un poco más lejos y que tú puedas ayudarlo de alguna manera, hazlo. Y yo hoy te digo esta palabra. Y quién sabe si para esta hora has estado en la iglesia. Mardoqueo le dijo a
Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo te digo, amado hermano, quién sabe si para esta hora, con un propósito especial, para este tiempo especial y difícil, el Señor nos ha llamado. Esta es la generación que ha enfrentado esta pandemia del COVID-19. Hagamos el papel que nos toca como creyentes, pongamos en práctica el papel que nos toca como hijos de Dios a todo riesgo. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.